Que se pudra en la cárcel, que se aplique la pena de muerte, que lo castiguen severamente. Bueno, pues son expresiones que hacemos constantemente, pero con un sistema de justicia como el que tenemos, ¿se puede aplicar verdaderamente la justicia? Bueno, lo único que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Pero ¿qué pasa con la justicia? Ese es el tema y pues qué mejor que pues, nuestros especialistas en acción nos lo expliquen. A ver, Alejandro, ¿tú cuántos años llevas en estos temas? ¿En qué has trabajado para que nos ubiquemos de tu trayectoria? Y gracias, Leonardo, gracias por la invitación y un gusto poder compartir con tu auditorio. Bien, pues yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y siempre me he manejado en la materia penal, abogado postulante desde el 92 y bueno, ya como servidor público me tocó estar en 2010 en la Dirección General de Asuntos Internos en el Ayuntamiento de Guadalajara, posteriormente en la industria jalisciense de reinserción social, que tiene que ver con el tema de los trabajos y en reclusorios para las personas ahora llamadas privadas de la libertad, y últimamente encargado director de la Comisaría del Reclusorio Metropolitano durante 3 años y medio, hasta hace unos meses. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa adentro? O sea, ¿están los que tienen que estar? ¿Están nada más los pobres? ¿Hay reinserción? ¿Hay justicia? Cuéntanos. Bien, pues están los que deben de estar porque están sujetos al proceso, como lo marca la ley definitivamente. Y si hablamos de la justicia para los pobres, el que tiene o el que no tiene, pues eso lo va viviendo cada persona en su momento. Y pasando rápidamente al tema de la reinserción, pues sí hay un tema de reinserción que ahora funciona de una manera distinta a partir de la reforma en 2008 y luego en 2011 que se aplica como tal, derivado del artículo 18 constitucional, que se sientan ahí las bases de la reinserción y desencadenan, claro, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí hay temas de reinserción, sí hay trabajos, al menos en el tiempo hasta donde yo estuve, se estuvo haciendo y tengo conocimiento de que así siguen trabajando. Bueno, porque muchas veces se ha dicho que nuestras cárceles pues siguen siendo sucursales los criminales, ¿no? Que de todos modos van a seguir haciendo de las suyas. Pues lo que le toca al Estado, a través de quienes cumplimos con alguna función ahí, la tutela de la aplicación en el tema de la reinserción. Eso es lo que sí hacemos. Claro que definitivamente habrá quienes no entran al tema de la adaptación respecto a los protocolos institucionales para que podamos hablar de que son personas que ahora se puede decir están preparadas para la reinserción. Y sí habrá quienes siguen adentro, inclusive en las pláticas que tienen con ellos, ¿no? Que salga la información de lo que hacen, pues es a través de las entrevistas que puedan tener con quienes los visitan, pensando en cómo pudieran seguir funcionando algunas personas. Bueno, aquí tenemos una investigación que hace unos días salió publicada en Milenio Jalisco a nivel nacional. Sí. Y me llama muchísimo, Marco, pues este dato y que de alguna manera quisiera que lo explicaran ustedes, que son los especialistas, de que prácticamente 9 de cada 10, por lo menos en este último año, 9 de cada 10 de las personas que sí están en la cárcel, pues no tienen sentencia, es decir, están en prisión preventiva. Esto, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Si podemos ver ahí la publicación de Milenio, que es muy amplia, donde se ven no solamente pues este dato que es tremendo, sino que también se señalan una serie de situaciones como pues, cosas que se han incautado en las cárceles, la situación a nivel nacional, aunque hay más personas procesadas, aunque hay más personas en la cárcel, pues la gran mayoría, 9 de cada 10, no están o están en prisión preventiva. ¿Eso qué significa?
Sí, mira, Leo, eres muy atinada a tu pregunta porque realmente, bueno, pues en un centro penitenciario tenemos una población de 14,000 personas internadas y prácticamente más del 50% no han sido sentenciadas. Y esto hablamos, también nos deja en un estado, por ejemplo, de donde queda la presunción de inocencia, porque estamos hablando que todo este sistema acusatorio adversarial, que fue la iniciativa en el 2008, se llevó a cabo en el 2016. Entonces, prácticamente ya tenemos más de una década y el sistema, lejos de que vayan saliendo pues los internos conforme lo marca el Código de Procedimientos Nacional Penales, el artículo 165, nos dice pues que deben de tener al menos en 2 años una sentencia, ¿no? Entonces, el gran sentido de todo esto, el por qué no hay una disminución de internos dentro de un centro penitenciario, pues estamos hablando de muchos factores, ¿sí? O sea, porque no es únicamente el factor del centro penitenciario, estamos hablando del sistema de gobierno también, que no contamos con todo el personal suficiente como agentes del Ministerio Público, como jueces, como juzgados. O sea, los programas sociales, creo que nos hemos quedado estancados en esos programas sociales también para una buena reinserción social. ¿Por qué volvemos a la reincidencia con los internos en esa situación? Pues por lo mismo, porque estamos fallando desde la sociedad. Falla el propio gobierno del Estado, falla las propias universidades, están fallando el sector empresarial, ¿no? Y a lo mejor también podemos decir, y no lo mejor, pues sí es el sentido del seno familiar también, porque muchas de las personas internas pues están rechazados por la propia familia, ¿no? Y hablamos en una situación de que no tienen una oportunidad de trabajo para que realmente tengan una reinserción social. Y bueno, pues esto estamos hablando que lejos, no sé si las propias autoridades o los propios juzgados tenemos una saturación, el por qué no se les da lo de la prisión preventiva, ¿no? Porque hay muchas personas que incluso son mayores de edad, después de los 60 años, y pueden tener una prisión preventiva domiciliaria, pero sin embargo los procesos judiciales no se dan en forma y tiempo. Entonces esto va encaminado a que tenemos ese tipo de situaciones que van creando el porqué, el hacinamiento de las propias cárceles. Entonces, si nosotros conjugáramos un trabajo que sea verdaderamente colectivo y no dejar responsabilidad a cada una de las dependencias, yo creo que esto nos ayudaría verdaderamente a que se llevara a cabo esa despresuración de las cárceles, ¿sí? Entonces, ese es el problema del gran hacinamiento, que son todos ese tipo de factores, que incluso deberíamos de tener empresas que acrediten y les puedan dar trabajo a todos los internos. Digo, porque si no, también ellos ya cómodamente, pues al Estado le cuesta un interno por día, estamos hablando de 350, 400 pesos por día. Y no estamos hablando de una persona que a lo mejor tenga problemas de salud, porque incluso ha llegado al grado que una persona al día con problemas de salud le cuesta 100,000 pesos al erario del Estado. Hablando de una hemodiálisis, hablando de oxígeno, hablando de todo ese tipo de acciones. Entonces siento que son varios factores los que están fallando para que verdaderamente podamos tener que no haya tanto hacinamiento en las cárceles y que verdaderamente pues exista, porque como que siento que a lo mejor el Estado o no sé si el propio centro penitenciario tendría la situación como decir, los tengo mejor adentro, pero por miedo a que vayan a causar algún problema afuera, pero yo creo que es más problema que está generando que estén internados allá adentro, porque si fueron por un robo o fue un delito menor, al rato van a cometer un delito grave. Bueno, aquí vamos a ver un poco más de esta nota que se publicó, les decía, hace unos días en Milenio Jalisco, a nivel nacional. Esto es a nivel nacional, son datos a nivel nacional, que pues muestran que ahí hay algo que no se está haciendo bien, que ya nos lo están explicando nuestros especialistas. Ahí pueden ver que bajo prisión preventiva 9 de cada 10 detenidos en tan solo 12 meses, que se han hecho operativos en 14 estados, se han confiscado armas, se han confiscado cartuchos, también se ha confiscado droga, también pastillas de fentanilo, y una serie de cosas más que tienen que ver con todo esto. Y aquí lo que estás diciendo, 1,038 millones de pesos públicos de afectación económica
al crimen. Y esta parte, esto que estamos viendo es solamente una parte de esta historia, y hay otra historia que tiene que ver con las mujeres que están en las cárceles y que la situación es todavía peor de la que estamos hablando. Bueno, como pueden ver, urgen cambios. Bueno, ya vimos las cifras a nivel nacional, pero las cifras a nivel Jalisco pues son igualmente dramáticas. Estamos hablando que el 65% de los hombres que están en distintos centros de penitenciarios, privados de la libertad, como les dicen ahora, que están en cárceles, 65% no tiene sentencia. En el caso de las mujeres estamos hablando del 80%. Y en el caso de Jalisco, lo que estamos platicando de la prisión preventiva, 6 de cada 10. ¿Eso cómo lo lees, Luis? Mira, Leo, gracias por la pregunta, la invitación. Yo creo que el problema tiene dos aristas, ¿no? Si lo pudiéramos desmenuzar. Una parte tiene que ver con el modelo de justicia que retomamos a partir de una reforma constitucional, de una tradición jurídica que veníamos siguiendo, a un nuevo modelo donde la idea era que siguiera una práctica de Ministerio Público menos formal, menos rigurosa, y que esa falta de menos riguroso y menos estricto en la integración de una carpeta de investigación permitiera que el Ministerio Público desempeñara de una manera más sencilla y más clara, menos digamos, formal, como lo fue el sistema tradicional, a un modelo mucho menos riguroso para que, a la luz de lo que integrara el Ministerio Público, los jueces pudieran hacer el escrutinio y decidir si vincularon o no a una persona. El modelo de justicia, como todos, ha sufrido enmiendas con la idea de transitar a una cuestión que hoy por hoy, en la percepción colectiva, se percibe que cuando una persona enfrenta un procedimiento de libertad, significa que el sistema falló. Uh-huh. Si la persona enfrenta un procedimiento restringido a su libertad, significa entonces que el sistema ha sido hasta ese momento exitoso, porque la persona va a enfrentar su procedimiento privada de su libertad. Solo que el modelo constitucional que elegimos ahora, en el 19 constitucional, es el catálogo que contempla qué delitos a la luz del modelo de justicia constitucional son de aquellos que merecen que el que va a ser juzgado enfrente su procedimiento bien sea restringido de su libertad bajo el esquema de los delitos de prisión preventiva oficiosa, y aquel que no esté acusado de un delito de prisión preventiva oficiosa, que el Ministerio Público, si considera que el riesgo de la víctima, de la sociedad, la integración del expediente es algo que le pueda entorpecer su ejercicio de investigación posterior a la vinculación al proceso, entonces podría el Ministerio Público, cumpliendo ciertos requisitos de parámetros constitucionales y convencionales, pedir al juez que le autorice la prisión preventiva justificada. Lo que tenemos de las cifras, ¿por qué hay muchas personas privadas de su libertad? Habría que distinguir cuál es a la luz del modelo de prisión preventiva oficiosa o de la justificada. En la oficiosa, por más que se ha tratado en la integración anterior de la Corte, que se adoptaban resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la idea era que México adoptara y que dijera, oye, es que el modelo constitucional mexicano, que de facto, prescindiendo de cualquier debate, los jueces de manera oficiosa, automática, con la sola petición, después de vincular el proceso, con la sola petición del Ministerio Público, el juez impone la prisión preventiva oficiosa. No debatiste nada. Diferente es del modelo de prisión preventiva justificada, donde el Ministerio Público quiere que el juez le otorgue que la persona esté restringida mientras dura su proceso, tendrá que cumplir con ciertos requisitos que están previstos tanto en la Ley Procesal Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, como en los precedentes que la propia Corte ha ido generando en jurisprudencia, para que entonces, sí, cumpliendo ese estándar, la persona enfrente su procedimiento privada de su libertad. ¿Qué dice lo que decía Marco en la anterior intervención? ¿Qué dice las reglas legales de un acusado, de una persona privada de su libertad que está enfrentando un procedimiento? Que debe ser, es una garantía constitucional, el ser juzgado antes de 2 años. Sí, pero tendrás entonces la disyuntiva que,
tienes derecho a ello, pero ¿qué pasa si tú necesitas más tiempo para tu defensa? Desde luego vas a permanecer privado de tu libertad si estás privado de tu libertad por motivo de un delito de prisión preventiva oficiosa, porque no puedes tú mismo decir, oye, sí tengo derecho a ser juzgado rápido, pero ¿qué pasa con los trámites de los procedimientos de carácter federal? Porque puedes llevar un modelo de justicia ordinaria, tribunales locales o federales en los recursos ordinarios, pero ¿qué pasa cuando trasciende tu litigio de tu procedimiento penal ordinario a un caso federal? Tu contraparte es una parte que tiene derecho a oponerse a lo que tú vayas obteniendo que va en su detrimento. Si es la víctima que está acusándote de un fraude, pues al privado de la libertad le resulta oponible la oposición así que de la contraparte, donde dice, pues si el acusado voy a prescindir el día de mañana de que me repare el daño, yo tengo derecho a controvertir que ese gane que tuvo parcialmente en su procedimiento, pues si me va a repercutir en mi derecho a la reparación del daño, porque ahí sí que hay una colisión de derechos. Por una parte el derecho de la víctima, que tiene derechos constitucionales, pero por otra parte también tienes al imputado, persona privada de la libertad, con sus derechos constitucionales. Y para nosotros, desde el punto de vista, digamos, de acá, que no estamos ahí metidos en todo este brete, decimos, pues no hay justicia, se tardan mucho, son muy lentos, privilegian a los que pues cometen un delito, las víctimas no les importan, y pues se van tardando tanto los procesos. Yo recuerdo pues que prometieron que iba a haber, pues iban a hacer todos los procedimientos más cortos, que la oralidad y no sé cuánta cosa. Ustedes que lo viven a diario, pues han visto que esto mejoró o empeoró. Sí, Leo, bueno, recordemos que en el año 2000 hay una presión social muy fuerte. Se exigía que cambiara el sistema de justicia en México. Marchas multitudinarias convocadas por activistas llenaron las plazas públicas, los zócalos de todo el país, pues prácticamente en todos los estados, pidiendo un cambio de sistema de justicia. Traía un empuje, el empuje de los norteamericanos, el Banco Mundial, los préstamos que se hacían. Finalmente, hay una presión muy fuerte. A mí me envía la Universidad de Guadalajara, la Ciudad de México, a un curso auspiciado por USAID, precisamente, ProDerecho, la UNAM, TEC de Monterrey, empresarios y una larga lista de emblemas que estaban ahí promoviendo. Bueno, eso fue en 2005. La reforma constitucional se hace el 18 de junio de 2008, con una vacatio legis de 8 años. Jalisco fue el estado más rezagado, el último en entrar. Todos le apostaban a que iba a haber un cambio de idea, que no iban a entrar los juicios orales, que se iban a arrepentir y que íbamos a seguir igual con el sistema germano-romano, predominantemente escrito, y no iban a entrar los juicios orales. Finalmente entraron. Y entraron con muchas deficiencias, con muchos problemas, y a 10 años, acabamos de cumplir los 10 años, hace algunos días, me tocó hacer una evaluación y creo que quedamos a deber. Las cárceles fueron creadas para las personas que detenían en las guerras principalmente. Las asesinaban, las dejaban olvidadas. Con esa carta de Juan Sin Tierra en 1200 ya ahí se pronuncian los derechos humanos para las personas que están, ya PPL, personas privadas de su libertad. Y ahora, bueno, tenemos ya los avances. Y precisamente lo que decía mi amigo Luis, es verdad, ese catálogo que está en el artículo 19 ya ha sido observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como no legal o no justo. ¿Por qué? Porque riñe con la presunción de inocencia. Y vemos, los números son claros, está colapsado y está rebasado el sistema de justicia. ¿Por qué? Los policías dicen, bueno, a mí me cuentan los números. Yo tantos detenidos y eso es bueno para mi expediente y ahí están, al centro, a la cárcel. El Ministerio Público dice, pues a mí me los trajeron, pues ahí van, ¿verdad? Me voy a lo que señala, me ciño al artículo 19, al catálogo,
de todos los delitos y bueno, pues prisión preventiva. Y el juez dice, bueno, pues ya están aquí. Y ahí se quedan y tenemos colapsado el sistema. Que buscaba, como bien dice Marco, la despresurización. Sí, porque yo me acuerdo de esas primeras pláticas de hace muchos años, eran justamente eso, ¿no? Inclusive creo que era en esos años del 2008 cuando se empezó a presentar que vamos a tener y que no sé qué. Una justicia maravillosa, ahora sí. La persona que estaba encargada de eso me dijo en una entrevista, no, pues con esto va a ser más rápido todos los procesos. Ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? Como de alguna manera los hemos visto en la tele, en los juicios, sobre todo de las series de detectives, ¿no? O sea, ya, o culpable, ya, 100 años en la cárcel, fuera, ¿no? Vámonos, ¿no? Tenemos los dos sistemas en este momento simultáneamente funcionando. El viejo sistema no lo han podido erradicar, hay cuando menos 4 o 5 juzgados, y el oral, que no termina de cuajar. Sí, pues ese es el problema. Lo que pasa es que lo comentamos, inclusive lo acabamos de comentar hace poco en otro programa de Cambios, del caso de estos 2 jóvenes menores de edad que entraron a una tienda, que golpearon a un dueño de la tienda, inclusive uno de ellos traía un cuchillo, a final de cuentas se llevaron 1,000 pesos, uno de ellos tiene 13 años, el otro tiene 17, y dices, bueno, ¿y qué va a pasar con esos 2? Porque en realidad robaron 1,000 pesos. En realidad, pues no le hicieron daño al señor de la tienda. Pues, ¿qué va a pasar? Pues los van a soltar, ¿no? No sé qué va a pasar, ¿no? Hay una parte que sí, o sea, ahí en esa división de tareas o en esa especialización que vino a partir de los antecedentes constitucionales que estábamos todos comentando, también se creó un modelo de justicia para los adolescentes, los menores infractores, que ese tiene como pilar fundamental, como en cualquier persona menor de edad, el interés superior del menor, y es de última ratio el que un juez que va a ser el que los va a juzgar por el hecho con apariencia de delito que cometieron, si no existe otra alternativa antes que lo obligue al juez a imponerles una restricción de libertad, es de última ratio para un juez cuando va a juzgar a un menor de edad que le imponga la medida restrictiva de libertad. Porque ellos, los menores infractores, tienen un modelo de justicia aparte. Es más, a nosotros como abogados, para poder representar a un menor de edad, los jueces, además de la cédula profesional, con la idea de la defensa técnica, que es una garantía constitucional, exigen además qué capacitación puedes acreditar tú como abogado, que estés especializado en los principios que rigen el modelo de justicia para ese adolescente que tú vas a representar. Porque si tú llegas como abogado con tu sola cédula, el juez no te va a permitir que puedas participar porque necesitas un nivel de especialización mucho más allá por las reglas de beneficio que requiere la defensa técnica que va a representar un menor de edad. Bueno, pues como pueden ver, urgen cambios y cambios que de alguna manera pues nos afectan directamente porque lo que clamamos pues es que los delitos se paguen. Ahora sí que como dicen, pues el que la hace la paga y normalmente el que la hace no la paga y cuando la paga pues la paga muy poco. Así que urgen cambios. Bueno, esta frase es de nuestro querido Francisco y se la he copiado en varias ocasiones porque me parece que es una frase muy acertada. Se hacen, pues, de alguna manera operativos para encontrar desaparecidos, se hacen operativos para las famosas fosas. Casi siempre esos operativos, pues, a final de cuentas los vienen haciendo las madres o como lo vimos la semana pasada, los padres buscadores. Pero a lo que voy es a lo siguiente, y es una frase de Francisco pues sí, hay muchos desaparecidos, pero hay pocos desaparecedores. En ese sentido, Alejandro, Marco, nuestra impresión es que el que la hace no la paga. Esa es nuestra impresión desde fuera. ¿Ustedes cómo lo ven? De entrada, considero que todo tiene que ver con la etapa de la investigación, definitivamente.
La integración de la carpeta de investigación debe de ser muy escrupulosa en el tema de los desaparecidos, la rápida búsqueda de los mismos una vez que se reportan y a veces la gran cantidad, porque hay que decirlo con todas sus palabras, hay una cantidad muy importante de personas desaparecidas, sobre todo en el Estado, y la poca gente con que cuenta la Fiscalía para poder hacer esas investigaciones, las pocas formas, los medios forenses también para hacer esa investigación, claro que dificulta que la investigación tenga un fin rápido y certero sobre la persona que pudiera haber llevado a cabo la comisión de ese ilícito. Entonces considero que una parte importante es la falta de personal, de capacitación y de aplicación en el tema de una búsqueda correcta, bien encaminada y bien cobijada con el tema de las ciencias forenses, que es una parte importante, ¿verdad? Personal, recursos, como todo redunda en el dinero, ¿verdad? Sí, hace poco también tuvimos un programa aquí en Cambios, donde pues decíamos, si no hay presupuesto, si no hay recursos, pues estamos hablando de poesía, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para que uno tenga la impresión de decir, sí, el que la hace la paga? Sí, de hecho, es muy claro, Leo, porque deja muy mal parada a la Fiscalía del Estado de Jalisco, y no nomás a la del Estado de Jalisco, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Porque al final de cuentas se están realizando labores que no deben de realizar los colectivos de madres buscadoras, ¿sí? Y el gran problema, que incluso hasta puede ser una falta totalmente que va desatinada a una administración pública. ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar tomando investigaciones, colectivos de madres buscadoras, entonces yo creo que eso hasta puede inhibir el proceso de una investigación criminalística. ¿Por qué? Porque aquí realmente para hacer buscar fosas clandestinas, en el momento que a ellos se les están dando a lo mejor una información acertada o falsa, pero ellos recurren porque es una necesidad personal. Y esto deja en un sentido que el Estado, la Fiscalía propia misma del Estado de Jalisco, no está haciendo el trabajo que verdaderamente debe de realizarlo, ¿no? Porque incluso es una exposición que le está pasando a los colectivos de madres buscadoras, porque incluso ya hemos visto hasta muertes, asesinatos a madres buscadoras, digo, cuando ellos lo están haciendo con un sentido de labor humanitaria, de buscar a sus seres desaparecidos, porque incluso no es ni la situación de buscar a uno solo, ¿no? Ya es buscar en una forma que hasta en una familia hay 2, 3 desaparecidos. Entonces, aquí siento que verdaderamente es, como lo comenta Alejandro, en el sentido de que el Estado falta el propio personal, falta el material, que eso es elemental, que el gobierno del Estado. Entonces decimos, ¿de qué nos sirven que sigan surgiendo instituciones cuando ni siquiera hay el personal capacitado, no hay ni siquiera el material? Entonces, digo, ¿para qué están? O sea, nomás de puro modernizarnos, de puro adaptarnos a los sistemas, digo, como por ejemplo en el tema anterior que estábamos hablando, digo, pues nos adaptamos a los sistemas de justicia, pero verdaderamente no han sido de beneficio para el modelo mexicano, ¿no? Porque no se cometen los mismos homicidios, no se cometen los mismos delitos, entonces simplemente nomás adaptamos sistemas, pero no conforme a las necesidades del Estado, no conforme a las necesidades a nivel nacional. Entonces, pues así que, como yo digo, vivimos en Jalisco, no en Suiza, ¿verdad? Claro, entonces aquí es lo que debemos de hacer, que esos son los factores a los que estamos fallando todos estos, de lo que acabas de comentar de los menores, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que con esa facilidad ya se cometan ese tipo de... Precisamente por eso. De delitos, preciso. Porque es muy difícil meterlos al bote, ¿no? O sea, ¿cómo meto al bote a un chavo de 13 años? Sí, sí, y a lo mejor son suspiciados por algún otro tipo de personas, de otro tipo de factores que no sabemos, habiéndote que al cabo no pasa nada y yo te voy a sacar en una semana y además porque no ameritan un delito. Sí, sí, y además un poco también en todo este sentido de que nosotros como sociedad estamos clamando justicia, pues no solamente es el tema de la denuncia, porque siento que en muchísimas ocasiones la denuncia se convierte en una revictimización, ¿no?
O sea, quien denuncia se convierte también en no solamente una víctima, sino otra vez en una víctima más, y que mucha gente dice, no, pues no tengo ni tiempo ni ganas de hacer esto que estoy haciendo. Claro. Yo creo que es una falta de los propios recursos del gobierno del Estado que debe de situarlos en las necesidades, porque yo me pregunto, Leo, digo, el último instituto que sabemos que nació fue el Instituto Anticorrupción. ¿Sí? Le digo, ¿qué tanto va a nacer otro instituto que vigile al Instituto Anticorrupción? Sí. Porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, le digo, y ese es un juego como que de nunca acabar, le digo, y la situación está prevaleciendo, pues en el índice de delitos, y ahí están los números duros. Sí, porque pues a final de cuentas lo que tenemos es obviamente más delitos, ¿no? Las leyes secundarias, una tras de otra, nuevos organismos, la Fiscalía Anticorrupción y todo eso, que no es más que que se deja de cumplir, el estricto cumplimiento de la norma desde el respeto a la Constitución y las leyes que emanan, debiera de ser suficiente para no estar creando una y otra institución. Pero bueno, a lo mejor la moda es esa. ¿Qué está pasando? Vamos a crear una fiscalía especializada para el tema X, como ya han ido surgiendo hasta ahorita. Pero pienso que regresando al sistema y al estricto cumplimiento de la norma nos evitaríamos mucho de esto y desviar o más bien canalizar presupuesto nuevo a cosas que se pueden integrar. En el código, pues en el código penal, vamos a hablar el del Estado de Jalisco, se pueden integrar algunas de las conductas delictivas que ahora tienen que sancionarse a través de una nueva fiscalía, si se agregan de nada más un párrafo nuevo al artículo con el que va a sancionar, por ejemplo, un servidor público por una conducta indebida y no tiene que generar una nueva fiscalía. Qué bueno que exista como tal. La cuestión es que, como dice Marco y estamos comentando, ¿dónde está el recurso, la capacitación y el personal para que esta funcione de manera óptima y no sea nada más el recurso de dónde vas a instalarte y cómo lo vas a equipar, sino el resultado? Porque uno de los temas que yo veo que en este tránsito de la justicia, lo veo desde dos partes de la historia. Uno, la parte que decía yo del que denuncia, que dice, pues ya para qué denuncio o no me meto ya en tantas broncas. Por lo tanto, quién sabe cuántos delitos en realidad hay. Y la otra parte es el que de alguna manera detiene, o sea, el policía o las distintas corporaciones de seguridad. ¿Para qué lo detengo si lo van a soltar? Entonces, que es una discusión que también lleva años, ¿no? Esa parte en los cursos de capacitación precisamente en las instituciones policiales, en el llenado famoso para ellos, el primer respondiente, el llenado del informe policial homologado, aquella persona, la relevancia de ese primer contacto del policía con la escena del crimen para avisar al Ministerio Público, para seguir un protocolo desde... Hay un tema de flagrancia, me autorizas a poder detener, porque desde ese momento mismo de la detención se tiene que cerciorar el Ministerio Público que ese policía, que fue el primer respondiente en llegar a la escena del crimen, en detener a la persona en flagrancia, se cumplan los parámetros constitucionales y legales del derecho del imputado a que le explique su cartita que tienen los policías con ellos disponible, donde le dicen, señor, desde este momento usted está detenido, desde este momento le hago saber que tiene derecho a tener a un abogado si usted no cuenta con los recursos necesarios y una serie de derechos que sepa la persona detenida desde ese momento, tiene que garantizarle el policía, porque de otra manera, en el momento del contacto con la autoridad judicial, recordemos que una vez detenida una persona, la Constitución dice que máximo esa persona puede estar detenida ante un Ministerio Público 48 horas. Hay excepciones en delitos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que esos tiempos se pueden duplicar, pero digamos el modelo tradicional son 48 horas, en las que el Ministerio Público tiene que, contrarreloj, empezar a integrar su expediente con ese primer llamada, que el primer contacto que tuvo con el policía, llenar los formatos, hacer los registros, la evidencia y una serie de cuestiones que lo que platicábamos todos y que hemos estado en el tema de la brega, digamos, en el tema del litigio, pues tú buscas deshacer la casita que el Ministerio Público ya la levantó. No va a ser una casita tan sólida que no pueda aguantar, depende.
y que resista el embate que va a hacer el abogado para convencer al juez. Sí, porque te faltó una coma y con eso es suficiente. Y a lo mejor el juez te dice, sí, en el 50+1 el Ministerio Público no me dio ese 1 y me voy con la teoría del caso de la defensa y al señor lo dejo ir. No significa que el caso ya se terminó. Se termina por el primer momento que el juez tuvo que valorar si esa detención fue correcta o incorrecta. Si no reúne el escrutinio que la ley dijo junto con el expediente que el Ministerio Público preparó, si el abogado se preparó a lo mejor un poquito más a veces que el Ministerio Público, porque eso lo vemos, que a veces el MP que integra la carpeta no es el mismo que va y la defiende frente a un juez, es el primer beneficio para un abogado, que no sea el mismo que la integró, porque el que llega a vapor no tiene la misma facilidad para poder revisar el expediente. Eso es lo que busca uno, que ese uno, el juez diga que no lo tiene para que entonces te dejen ir. Que el Ministerio Público siga integrando su carpeta, pero ya no con una persona privada de su libertad. Porque si el control de detención queda ahí, esa persona que detuvieron en sus 48 horas estará un poquito más, pero va a regresar a su casa y el MP tendrá oportunidad de seguir integrando su expediente, porque recordemos que esto tiene dos partes. Yo lo estoy viendo a la luz de ser un defensor, pero ¿qué pasa si yo fui al asesor jurídico? Yo voy en favor de la víctima. La víctima sigue teniendo su reclamo, porque para él va a ser... Aunque el Ministerio Público yo le explique la historia que quiera, para esa persona que clama su justicia, para ese momento va a ser, la ve ya un poquito distante y entonces empieza luego esa percepción, es que no se hizo bien el trabajo, es que ¿quién falló? ¿Fue el juez? ¿Fue el Ministerio Público? A lo mejor mi abogado tampoco fue tan claro, ¿no? Sí, o hay corrupción, o esto de que nada más los ricos tienen justicia y una serie de cosas. Por eso urgen cambios. Bueno, recientemente en Lagos de Moreno, 4 presuntos ladrones, porque también bueno, algún día platicaremos también de ese tipo de cosas, 4 presuntos ladrones fueron amarrados con una cinta en un poste. Es una manera de decir, bueno, pues ustedes no la hacen, ustedes no hacen justicia, nosotros sí hacemos justicia, y volvemos a un tema que durante muchos años se ha discutido, de por qué en los medios de comunicación tenemos que ponerle una cintita a los delincuentes, y a las víctimas no, porque se protege más al delincuente, no podemos decir su nombre, no podemos decir sus datos, no podemos hablar de su perfil. Es parte de todo este rollo de la justicia que pues nos deja un poco como a medias. Bueno, ¿qué más, Francisco? Bueno, creo que es importante destacar lo siguiente, porque me he entrevistado con la señora Conchita, un tema mediático, que estuvo buscando a su hijo desaparecido. Sí, que estuvo aquí en Cambios estuvo aquí en Cambios, se le apoyó en este programa, y ella, como tú lo sabes, y también gran parte de los televidentes, estuvo buscando a su hijo por 10 años, en los cerros, en los montes, comprando ella sus palas, sus picos, sus botas, sus herramientas de ahí actividad. estaba en el CEMEFO. Lo tenían en el CEMEFO, a su hijo. Ella, esto es lo que quiero señalar y destacar, por estar buscando a su hijo, ha encontrado infinidad de fosas clandestinas en México, pues porque también sé que sale a Zacatecas, sé que en Jalisco, vienen y la apoyan de Sinaloa, de Chihuahua. Hay una hermandad, ella me lo dijo, entre las madres buscadoras. Bueno, por estar buscando a sus seres queridos, ellas traen varillas, ya saben dónde se removió la tierra, tienen un olfato tremendo, como no lo tienen las autoridades. Y ahí, bueno, pues el personal que hay, pues está de adorno en realidad, porque no quieren hacer las cosas. Las madres buscadoras traen sus varillas, saben dónde se removió la tierra y ahí van. ¡Pum! Clavan la varilla. Bueno, la señora Conchita está documentado, yo ya lo vi, documentos de salud pública y respaldado por la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella, al estar buscando, adquirió una enfermedad, un hongo, recuerdo que me lo dijo de viva voz, un hongo
y el Sí, porque cual están con cadáveres, ¿no? están con cadáveres. Restos A eso de- se están exponiendo. Restos de quién A sabe eso cuántos años. las expone el Estado precisamente, Sí, sí, sí. que es lo que estaban comentando. Las expone su salud, expone su vida, porque las dejan en la noche solas, en cuevas de lobo, a merced de los delincuentes que las amenazan y las matan, como ya lo señalaron. Entonces, sí, es muy importante. Nosotros la estamos apoyando en el despacho, Nayel Serrano, Giovanni, un servidor y amigos que se están sumando a esta causa. También un exministro de la Suprema Corte de Justicia, Cosío, ya Pues eso está puede apuntado haber para una el apoyo. demanda, ¿o cómo se dice? Sí, en eso estamos trabajando, ya la estamos trabajando Contra el- precisamente. no sé, contra el Estado, por supuesto. Contra el Estado por Contra el Estado. cumplimiento, ¿no? Efectivamente, O no sé por cómo se sus dice. omisiones, Alguna omisión. son omisiones en las que están incurriendo y que está causándole la vida y la salud Sobre todo a las personas. porque si hubieran actuado bien y a tiempo, hubieran podido haberle dicho hace 10 años, mire, encontramos estos cuerpos, no sabemos quiénes son, pero pues a lo mejor, ¿no? Y otro tema también muy importante que conoces muy bien, Leo, es el tema de Mario, el que secuestró, el peligrosísimo del muchacho que avión. secuestró el avión. Cuando Alejandro era el director precisamente del reclusorio metropolitano, contamos con su apoyo para platicar con él, para hablar con él. Y yo sí creo que ni son todos los que están, ni están todos los que son en las cárceles. Mario es un caso, porque lo platiqué Él con sigue ahí. Alejandro. Él sigue ahí aún. Estamos esperando los resultados del protocolo de Estambul que solicitamos, que seguramente se va a Pero es acreditar que fue torturado. acusado de terrorista. Sí, no sé sí. Ya le hemos ido bajando los delitos, por supuesto. Y se acredita que tuvo una demencia transitoria, que estaba fuera de sí porque sus... Le dio un enojo, una ira loca. Entonces, y sigue en la cárcel. Eso, en mi opinión, Leo, es una verdadera injusticia por parte del Estado mexicano y por parte de los empresarios que se empecinan a mantenerlo en la cárcel a este padre de familia, un campesino. Es que estas historias nos reflejan, pues justamente lo que decimos. Ahora sí que cada historia es una historia. ¿Qué cambios necesitamos? Bueno, definitivamente es ser acuiciosos en el tema, e insisto, lo que comentaba hace rato, el estricto cumplimiento de la norma, cómo se debe de hacer. Regresando un poquito al caso que comenta nuestro amigo Francisco de Mario, pues definitivamente es un tema desde el punto de vista que hay injusticia. A lo mejor tiene un marco legal que efectivamente la conducta que se desplegó está como para que sea sancionado Sí, por la conducta desplegada, pero ¿qué Se alocó ¿qué dio origen a la conducta? Ese Exactamente. trastorno transitorio que tuvo lo obligó a actuar de una manera fuera de sí. Entonces, pero también debemos tener bien claro que se deviene de que haber sido víctima de un delito de extorsión en esas personas que se enganchó. él traía Se enganchó y ese trastorno lo hizo cometer esa conducta como el que comete un delito de un homicidio en una legítima defensa porque el estado en el que se encontraba corría riesgo su vida y entonces actúa y se le justifica. Y acá pues no corría riesgo su vida de manera real, pero él en el enganchado que ya lo tenía de manera psicológica, provocando ese trastorno, lo obligó a actuar de una manera que su conducta encuadraba en un delito, pero el origen de la misma, para nosotros, desde el punto de vista de lo que le hemos comentado, tiene un excluyente de responsabilidad muy claro. Pero el caso también, como bien dice, es ejemplificar. Y además es el primer pirata que tenemos secuestrador de aviones en México, según yo, y entonces habrá que hacerla sonar. Sí, y no por se eso vale que en muchas ocasiones esta es la parte donde nos ponen como ejemplo, decir aquí este maldito que quién sabe qué, y pues es lo que decimos. A final de cuentas, pues yo lo repito cada rato, que se pudre en la cárcel, que se pudre en la cárcel, ¿esa es la justicia, que se pudre en la cárcel? No, yo creo que la justicia es muy clara, ¿no? Por eso habla de una reinserción social, digo, porque incluso así con los temas que se han tocado, Leo, tampoco no justifica hacerse justicia de propia mano, ¿no? Porque al final de cuentas generas más violencia, ¿no? Pero nos queda claro que cuando vive un tema personal, o sea, cualquiera de las personas,
pues yo creo que nos vamos a toda la forma de cómo podemos solventar esa necesidad de quien no la está haciendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que debemos de hacer? Si verdaderamente se aplicara la ley como lo establece el Código Penal del Estado de Jalisco, pues no tendríamos ningún problema, porque incluso ni habla de equidad de género, está hablando de personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando verdaderamente pudiéramos tener una aplicación de la ley, pues es una forma de que pudiéramos tener una justicia justa, ¿sí? Porque no porque tener cárceles llenas quiere decir que estamos trabajando en una Ni justicia. porque bajen los delitos, según ellos. Y estamos hablando más bien de una justicia lenta, ¿sí? Que no llevan los procesos, no llevan los procedimientos. Y bueno, pues estamos hablando que de las instituciones, pues lo que hemos platicado, ¿no? Falta de personal, falta de recursos, falta de muchas situaciones. Por eso los juzgados están totalmente saturados, ¿no? Yo creo que la gran labor que debemos de tener en todo esto, por eso es a lo que inicialmente yo, con mi intervención la primera vez, dije, estamos fallando todos. Es un Estado fallido, ¿no? Estamos fallando la sociedad, le digo, porque si hablamos de un sistema, pues ese sistema que fue la iniciativa en el 2008 y iniciamos en el 2000, pues no se capacitó a todas las personas que deberíamos de llevar todo este sistema. O sea, cada quien le fuimos saliendo conforme se iban presentando los asuntos o los casos que se iban, y por eso es una saturación que tenemos en cada uno de los procesos, y bueno, pues no hay las herramientas. El gobierno no le está apostando. Sí, porque si lo ves así desde el punto de vista de números, dices, años después de esta reforma o cambios, pues no pasó nada, o sea, no pasó nada relevante, pues, ¿no? O sea, no han, por decir algo, no han disminuido los delitos. Estamos hablando, Leo, viene el sistema de oralidad en el 2027. ¿Qué tanto en ese sistema vamos a tener, o sea, esa capacitación y esa preparación? ¿Qué tanto nos va? Y ahora nos van a llevar tres temas. El sistema que llevábamos, el tradicional, el sistema acusatorio adversarial y con el sistema de oralidad. ¿Y entonces van a alcanzar los tres sistemas ahí? No, y eso que no hemos hablado de cómo se van a escoger los jueces. Ese ya va a ser Otro tema. otra historia más. Muchos cambios. Digo En base a la expertise debe sí, de por ser, eso, en mi opinión. a base de Morena, ¿no? A base de... No, ojalá y no sea ese sistema. Yo le apuesto a la meritocracia, a que lleguen a ser jueces y magistrados los mejores. Ahí está, hicimos una iniciativa, está con mi nombre en el Congreso del Estado, hace unos 6, 7 años, en la que hacemos, por eso ya se evalúa a quienes aspiran a ser jueces en Jalisco o magistrados. Creo que eso es mejor que meter papelitos a una tómbola y a ver quién sale es mejor premiado, eso, ¿no? y que no sea el hijo de no sé quién. Sí, los recomendados. O el juez que salió de servidor público, de servidor de la nación y hoy es juez, ¿no? Efectivamente. De ese tipo de historias. Bueno, como pueden ver, pues surgen cambios en todo este tipo de situaciones que, pues a lo mejor uno dice, bueno, pues eso solamente pasa con los que cometen delitos. Pues no siempre, porque hay mucha gente que está en la cárcel que, como hemos visto, no comete delitos y que de todos modos, pues entre que la paga y no la paga. A nuestros invitados, muchas gracias. Al equipo de información, también muchas gracias. Al equipo de producción. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.